Bueno, les voy a presentar el tema de la regulación de la respiración. Como podemos leer en esta diapositiva, cuando nosotros estamos en un estado de reposo, no necesitamos mucha demanda de oxígeno, puesto que no hacemos un gasto energético. Pero cuando nosotros vamos al parque a correr, a hacer ejercicio, a manejar bicicleta, a sacar a nuestro perro, nuestra capacidad del consumo de oxígeno va a aumentar de 15 a 20 veces más en adultos sanos y normales. Y en los atletas o deportistas de alto rendimiento llega a aumentar hasta unas 30 veces más. Centro respiratorio. El tamaño de nuestro tórax se va a modificar por nuestros músculos respiratorios. Cuando inspiramos, o sea, cuando metemos el aire, se contraen. Y esta contracción se da como el resultado de nuestros impulsos nerviosos que transmitimos hacia ellos desde nuestro centro encefálico. Y se van a relajar cuando haya una ausencia de estos impulsos. Vendría siendo la expiración. Nuestros impulsos nerviosos se van a dar en un conjunto de neuronas que van a estar localizadas en el bulbo raquídeo y la protuberancia de nuestro tronco encefálico. A esto se le conoce como centro respiratorio y se van a dividir en estas tres áreas que podemos observar en la diapositiva. El área del ritmo vulvar, que tiene a la zona inspiratoria o grupo dorsal, y también va a tener a la zona expiratoria o grupo ventral. En segundo lugar tenemos al área neumotáxica pontina y en tercer lugar al área apneústica. Estas dos últimas porciones se van a localizar en la protuberancia del tallo encefálico y la número 1 en el bulbo raquídeo. Como podemos ver en la imagen, del lado derecho tenemos al bulbo raquídeo, del lado izquierdo tenemos lo que vendría siendo el área del ritmo vulvar. Y también del lado derecho vamos a tener a la protuberancia y del lado izquierdo las dos zonas neumotáxica y apneústica. Área del ritmo vulvar. Como vemos, esta área controla el ritmo básico de la respiración. En una respiración normal, nuestra inspiración dura unos 2 segundos y nuestra expiración 3 segundos. A ver, ¿cómo sucede la inspiración? Cuando nosotros inspiramos, esta área inspiratoria está activa y genera impulsos que se van a propagar hacia nuestros músculos intercostales externos por nuestros nervios intercostales y también a nuestro diafragma por los nervios frénicos. Cuando estos impulsos ya llegan a nuestros músculos intercostales externos y a nuestro diafragma, se van a contraer y se produce la inspiración. ¿Cómo se produce la expiración? Bueno, después de estos 2 segundos de inspiración, esta área se desactiva y ya no van a haber impulsos nerviosos. Como resultado de esto vamos a tener una relajación en nuestros músculos intercostales externos y en nuestro diafragma. Esta relajación va a tener una duración de 3 segundos, lo que es la expiración. Área neumotáxica. Esta área ayuda a coordinar la transición de la inspiración y la expiración. Cuando esta señal neumotáxica es muy intensa, nuestra respiración podría durar hasta medio segundo y como resultado nuestros pulmones se van a llenar de aire de una forma ligera. Cuando esta señal es débil, la inspiración del aire podría durar unos 5 segundos más, lo que ocasionaría que nuestros pulmones tengan mucho aire. Cuando la señal neumotáxica es súper intensa, vamos a respirar más rápido, llegando a unas 30 a 40 repeticiones por minuto. Área apneústica. Esta área también va a coordinar nuestra transición entre la inspiración y expiración. Esta área tiene como función enviar impulsos estimuladores
que van a activar la zona de la inspiración y la van a prolongar. Como resultado vamos a tener una inspiración larga y muy profunda. Podemos tener respiraciones de 3 a 5 por minuto, o sea que será lento. Esta área se va a contrarrestar cuando el área neumotáxica esté activa. Regulación del centro respiratorio. Este ritmo básico que tenemos todos en la respiración es establecido y coordinado por el área inspiratoria y se puede llegar a modificar por otros estímulos de otras regiones encefálicas. 1. Influencias corticales sobre la respiración. Nuestra corteza cerebral tiene conexiones con nuestro centro respiratorio. Nosotros podemos alterar de una forma voluntaria nuestra respiración. Esto pasa cuando nosotros decidimos no respirar por un corto periodo de tiempo. Este tipo de respiración voluntaria nos da protección porque evita que los gases irritantes o el agua entren a nuestros pulmones, pero nuestra capacidad de contener nuestra respiración se limita por la acumulación del dióxido de carbono e hidrogeniones en nuestro cuerpo. Cuando el dióxido de carbono, el hidrogenión alcanzan una acumulación alta, nuestra área inspiratoria capta estímulos que van a ir a lo largo de los nervios frénicos e intercostales hasta los músculos respiratorios, que son forzados a iniciar la respiración. Es por eso que nadie puede morir conteniendo la respiración voluntariamente, aunque sí se podría causar un desmayo, pero la respiración se reanudaría al inicio de este desmayo. También están los impulsos emocionales que pueden alterar nuestra respiración, como cuando lloramos o nos reímos, ya que los impulsos nerviosos que provienen del hipotálamo y el sistema límbico estimulan nuestro centro respiratorio. Aquí podemos observar la imagen, estas dos imágenes, de la respiración voluntaria, por ejemplo cuando dormimos, involuntaria, cuando dormimos, y de la respiración voluntaria cuando nos sumergimos en una piscina y contenemos el aire. Regulación de la respiración por medio de quimiorreceptores. Sabemos que nuestro aparato respiratorio va a mantener los niveles adecuados del dióxido de carbono y oxígeno y puede cambiar fácilmente con los cambios de estos gases en los líquidos corporales. Los quimiorreceptores que tenemos presentes en dos áreas de nuestro aparato respiratorio van a controlar estos niveles del dióxido de carbono, hidrogeniones y oxígeno y van a enviar estímulos a nuestro centro respiratorio. Tenemos quimiorreceptores centrales que están localizados en el área del bulbo raquídeo en el sistema nervioso central y los quimiorreceptores periféricos que van a estar en los cuerpos aórticos, donde las señales van a venir por el 10º par craneal llamado vago y también en los cuerpos carótidos, donde las señales vienen por el 9º par craneal llamado glosofaringio. Estos receptores van a formar parte del sistema nervioso periférico. Sabemos que el dióxido de carbono es liposoluble, o sea que va a pasar fácilmente por la membrana fosfolípida sin gastar energía y se va a difundir fácilmente con las células y en presencia de la anhidrasa carbónica, que es una enzima, se va a combinar con el agua para obtener ácido carbónico. Este a su vez se va a desdoblar o a descomponer en hidrogeniones y en bicarbonato. Por lo tanto, tenemos que si el dióxido de carbono aumenta, también va a aumentar nuestra concentración de hidrogeniones y cuando disminuya nuestro dióxido de carbono, también se va a reducir nuestros hidrogeniones. Es proporcional. En condiciones normales, nuestra presión del dióxido de carbono en sangre arterial será de 40 milímetros mercurio. En una condición llamada hipercapnia, que es el aumento de esta presión del dióxido de carbono, los quimiorreceptores centrales reciben un estímulo y actúan con mayor intensidad con un mayor nivel de hidrogeniones. Cuando la presión de oxígeno en sangre arterial desciende por debajo del nivel normal
que es 100 milímetros mercurio, pero aún así está por arriba de los 50 milímetros mercurio, se estimulan los quimiorreceptores periféricos, ya que estos van a responder a la deficiencia de oxígeno. Cuando hay una deficiencia mayor de oxígeno, esto deprime la actividad de los quimiorreceptores centrales y el área de inspiración. Como resultado, no van a responder a los estímulos aferentes y enviarán menos impulsos a los músculos responsables de hacer la respiración. Cuando nuestra respiración cesa o se disminuye, la presión de oxígeno se va a reducir y se establece un ciclo de retroalimentación positiva. Como resultado del aumento de la presión del dióxido de carbono, los impulsos que provienen de los quimiorreceptores centrales y periféricos activarán de manera rápida el área inspiratoria y la frecuencia y profundidad de nuestra respiración aumentará, como por ejemplo la hiperventilación, que puede llegar a dar ciertos resultados negativos, ya que el oxígeno entra y sale de una manera rápida en nuestro cuerpo y no les da un tiempo a las células para que se procese. Podemos incluso sentirnos mareados y desmayarnos. La hiperventilación provoca que se inspire más oxígeno y se expire dióxido de carbono, hasta que nuestra presión de dióxido de carbono e hidrogeniones desciendan a sus niveles normales. Por otro lado, la retroalimentación negativa va a tratar de mantener en equilibrio los niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrogeniones en la sangre. Si nuestra presión del dióxido de carbono es menor a 40 milímetros mercurio, se la conoce como hipocapnia, ya que los quimiorreceptores centrales o periféricos no van a recibir estímulos y nuestra área inspiratoria no recibe impulsos estimuladores. Por lo tanto, el área de inspiración va a establecer su propio ritmo hasta que haya suficiente dióxido de carbono y la presión de dióxido ascienda hasta 40 milímetros mercurio. Nuestro centro respiratorio recibirá más impulsos cuando la presión de dióxido de carbono se eleve por encima de lo normal que cuando disminuye por debajo de lo normal. Estimulación de la respiración por propios receptores. Cuando nosotros comenzamos a hacer alguna actividad física de una alta intensidad, los cambios en nuestra respiración se van a hacer notorios, como lo que es el dilatamiento de nuestras fosas nasales. La capacidad pulmonar aumentará debido a la estimulación de los músculos y además se relaciona con el aumento de nuestra frecuencia cardíaca y por ende el volumen sanguíneo. La frecuencia y la profundidad respiratoria también se aumenta. Como resultado de esto, tenemos que empezamos a respirar más fuerte. Sin embargo, aún en este momento no existe un cambio ante la presión de oxígeno o presión del dióxido de carbono o la concentración de hidrogeniones. El principal estímulo para estos cambios rápidos en el esfuerzo de la respiración es el estímulo aferente de los propios receptores. Los impulsos nerviosos de los propios receptores van a estimular el área inspiratoria. Por ende, el sistema propioceptivo aumenta de forma autónoma debido al movimiento. Reflejo de insuflación. En nuestros vasos sanguíneos, en las paredes de los bronquios y bronquiolos, hay muchos receptores sensibles al estiramiento. Esto se llama barroreceptores o receptores de estiramiento. Dichos receptores se van a estirar durante la hiperinsuflación, que es el aumento de aire en los pulmones de una manera exagerada. Estos impulsos se van a transmitir por el décimo par craneal hacia nuestra área inspiratoria y el área apneústica. Como resultado, nuestra área inspiratoria se va a inhibir, se desactiva, mientras que también el área apneústica se va a inhibir, forzando así la expiración. Ya que el aire haya salido de nuestros pulmones, se van a desinflar, su volumen va a disminuir y los receptores dejarán de recibir estímulos. Para que se inicie una nueva respiración, el área inspiratoria y la apneústica no deben estar sujetas a estímulos. El reflejo de insuflación es un mecanismo que protege a los pulmones de la insuflación excesiva.
Por último, tenemos a otros factores que van a contribuir también a la regulación de la respiración. Tenemos, por ejemplo, a la estimulación del sistema límbico, que podemos ver en esta imagen a la muchacha como que está preocupada, como que si algo le causara ansiedad. Tenemos que la ansiedad emocional puede estimular el sistema límbico, que luego va a enviar estímulos excitadores hacia el área inspiratoria, que aumentará la frecuencia y la profundidad respiratoria. También tenemos a lo que viene siendo la temperatura. El aumento de nuestra temperatura corporal va a elevar nuestra frecuencia respiratoria y el descenso de nuestra temperatura corporal la va a disminuir. Un estímulo frío, como meternos en una tina con hielos que esté súper helado, va a producir apnea temporaria, o sea, el cese de la respiración. El dolor. Un dolor intenso te ocasiona apnea breve, pero un dolor somático prolongado aumenta tu frecuencia respiratoria. También la dilatación del músculo del esfínter anal, ya que te aumenta la frecuencia respiratoria y a veces es utilizado para estimular la respiración de recién nacido o en una persona que dejó de respirar. También tenemos la irritación de las vías aéreas. La irritación física o química de la faringe o laringe ocasiona el cese inmediato de la respiración seguido de tos o estornudo. Irritación física puede ser algún lastimo que te haya raspado, o lo químico sería alguna sustancia química que haya ingresado y haya pasado por estas vías. Y por último tenemos a la tensión arterial. Los barroreceptores carotídeos y aórticos que detectan cambios en la tensión ejercen un pequeño efecto sobre la respiración. Si sube nuestra tensión arterial, va a disminuir nuestra frecuencia respiratoria. Y si baja nuestra tensión arterial, va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Y bueno, con esto podemos finalizar el tema sobre lo que viene siendo el control de la respiración. Aquí tenemos las referencias que vienen siendo el libro de Wheaton y de Tortora. Gracias.